el Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a través del programa PAIMEF, presenta Mesa de Diálogo. Es un gusto poder saludarles una vez más. El diálogo y el debate son herramientas sumamente importantes para visibilizar las problemáticas sobre la violencia de género que existen en nuestro Estado. Pero es aún más importante para nutrirnos en conocimiento y generar acciones para combatir la violencia que viven las mujeres y las niñas en nuestro Estado. Agradezco la participación de las y los ponentes, profesionistas, directoras y directores del Instituto Estatal de las Mujeres, así como el público en general que se conecta con nosotros. Te invito a que participes y te unas a estas acciones que implementa el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas PAIMEF. Y juntas construyamos un Tabasco libre de violencia de género, por un Tabasco más en femenino e igualitario. Hola, ¿qué tal, queridas amigas y amigos? Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes el día de hoy. Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Mesa de Diálogos. Mesa de Diálogo, perdón. El día de hoy tenemos una invitada especial que nos está visitando. Ella es la psicóloga Abigail y estamos muy contentos de tenerte aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, Bienvenida. muchas gracias a ustedes, al contrario, para mí es un gusto sobre todo difundir cuestiones que tienen que ver con la crianza, porque vaya, todos los niños y las niñas tienen derecho a tener una familia y sobre todo que esta familia les sea un espacio seguro y pues es muy importante difundir este tipo de información siempre. Así es, vamos a platicar el día de hoy acerca de un tema muy interesante en cuestión de los estilos de crianza y si no me equivoco, la mayoría optamos por la crianza un poco autoritaria, ¿no? Que se caracteriza por ser rígida, por poner reglas y si no se llevan a cabo pues reciben un castigo los infantes, ¿no? Pero para ello tenemos aquí a nuestra especialista en el tema y el día de hoy vamos a abordar el tema crianza positiva. Entonces vamos a enfatizar en qué es este tipo de crianza, en qué se basa. Claro, bueno, la crianza positiva o también conocida como crianza respetuosa, a mí me gusta un poquito más manejar como crianza respetuosa, ya que vaya, la crianza no es nada fácil y no todo es positivo y no todo es color rosa, entonces digamos que si le damos como cierta connotación positiva, estamos sobre romantizando la cuestión, entonces... Cosa que no queremos. Así es. Entonces, en cuanto a la crianza respetuosa, pues es un nuevo paradigma que nació en los 90 a través de los estudios de un psicólogo pues muy famoso que se llama John Bowlby, a través de la cuestión de los apegos. Él hizo unos estudios sobre los apegos en donde pues identificó el apego inseguro, el apego ansioso y el apego seguro. Entonces aquí se daba cuenta que de cierta manera en los apegos había un vínculo y varios de estos vínculos podían generar un trauma o no en los niños. Entonces, este paradigma busca que las familias, es decir, mamá, papá, generen un vínculo saludable con sus hijos y con sus hijas. Y es algo pues muy, muy adecuado para una dinámica familiar saludable, libre de violencia. Así es. Por ejemplo, cuando inicié dije por la crianza autoritaria. ¿Qué consecuencias puede tener esta? Ah, claro. Bueno, la crianza autoritaria es uno de los tipos de crianza, sí. ¿De acuerdo? Que es el más común, ¿no? Exacto, así es, sobre todo en esta dinámica familiar de la cultura mexicana, claro. La crianza autoritaria pues está muy presente dentro de las familias y es justamente uno de los péndulos en este apoyo visual que traje, que es justamente la cuestión autoritaria, la crianza autoritaria es la que involucra el miedo, es decir, educamos a través del miedo e involucra castigos pues para nada positivos,
gritos, amenazas, todo lo que tiene que ver con violencia física La chancla o voladora. psicológica. Exactamente. Ahí, ¿no? Desde luego la chancla forma parte de la crianza autoritaria, Sí. así es. Y pues involucra todo lo que tiene que ver con la violencia en este caso. Ok. Vamos a iniciar por una serie de preguntas te las voy a formular de esto para que las personas que nos están viendo vayan teniendo una idea acerca del tema que estamos desarrollando el día de hoy. Claro. ¿Qué es la crianza respetuosa y cuál es su objetivo? Bueno, el objetivo de la crianza respetuosa es hacer un vínculo más saludable dentro del núcleo familiar con padres e hijos. Un vínculo saludable, pero sobre todo seguro para los niños, en donde no reine la violencia y lo que sí reine sea la validación emocional y el amor y el respeto sobre todo. Ese sería el principal objetivo de esta crianza. ¿Cuáles son los tipos de crianza? Porque podemos ver, como ya mencionamos, el de el respetuosa y la anterior, ¿me apoyas? Fue la la autoritaria. ¿Existen otros? Sí, claro. De hecho, justamente traje este pequeño apoyo muy visual bien. en donde está la crianza autoritaria Uh-huh. y en otro extremo, pues vemos que está la crianza permisiva. La crianza autoritaria, pues ya vimos que lo que reina es el miedo, ¿de acuerdo? Okay. Y en la crianza permisiva lo que más está presente es la falta de límites. Entonces aquí vamos a ver a padres que no ponen límites a sus hijos, no hay reglas dentro de la dinámica familiar o en casita, no hay responsabilidades para los niños porque tanto mamá como papá no se quieren hacer cargo tampoco de su propio rol o de su propia responsabilidad en la crianza. Entonces, dentro de lo permisivo no hay límites, mientras que en la autoritaria hay una sobreimposición de límites. Dentro de lo permisivo no hay límites, por lo tanto pues vamos a ver niños que no respetan reglas ni en casa ni en un espacio como puede ser la escuela o dentro del juego con otros niños. Y justamente en medio de estos dos polos, de la crianza autoritaria y la permisiva, está la crianza respetuosa, que es justamente la que agarra un poco del polo autoritario Uh-huh. y la que agarra un poco del polo permisivo, porque desde luego, obviamente, la crianza respetuosa agarra un poco de los dos, pero aquello que es lo positivo o lo bueno de cada uno de estos dos polos. Así es. Fíjate que hace meses atrás yo estuve a cargo frente a un grupo en donde la crianza de los infantes pues era permisiva. ¿Por qué lo digo de este modo? Porque exactamente era una falta de límites, que no conocían límites, no respetaban ni tanto a la maestra ni a la directora, o sea, no ponían, ponían la atención, mas no sabían, había una falta de respeto hacia las autoridades educativas. Y estoy hablando de niños de primer año de preescolar, o sea, difícilmente, obviamente no les puedes hablar fuerte, pero pues sí a través de cosas positivas tratábamos de reforzar de ellos su atención, su respeto, pero también hacía falta que los padres se involucraran. Y como tú lo mencionaste, me llama la atención que los padres permitían muchas cosas y como que todo se lo dejaban a la escuela, ¿sabes? Entonces sí fue un grupo muy, muy difícil con este estilo de crianza. Exacto. Abby, ¿algo más que nos quieras comentar acerca de lo que nos acabas de mostrar? Sí, claro, y como bien lo mencionas, a veces la falta de límites en casita, los niños no se acostumbran a los límites o a las reglas, entonces aprovechan otros espacios y en ellos se refleja la falta de límites en casa, porque la conducta de los niños es el reflejo de lo que está pasando siempre en familia o dentro de su hogar en este caso. Así es, Abby. Entonces, en la crianza autoritaria y la crianza permisiva, tenemos la crianza respetuosa. Así por es. lo que nos comentas, entiendo que es un ¿cómo se llama? Una combinación. Una combinación de estas dos y surge la crianza respetuosa. Así es. Ok. Estos estilos de crianza tienen un patrón de reacciones en los padres.
Claro, cuando una papá, o bueno, para quienes nos estén viendo que es mamá o es papá, ya identificó que está en alguno de esos dos polos, obviamente cuando se ubica en lo permisivo o dentro del polo autoritario, vamos a ver, bueno, es que yo tengo un patrón reactivo, cómo estoy reaccionando ante este tipo de crianza. Sí. Bueno, existe un patrón reactivo y es justamente dado por el paradigma de la crianza respetuosa y es justamente este esquema, ¿no? Este esquema que a veces vemos, que vaya, a todos nos ha pasado que a veces le hablamos a los niños o a nuestros hijos y les pedimos, no sé, supongamos que se vaya a bañar, ¿no? Entonces, les pedimos que se vaya a bañar, ella o él hace que está escuchando, pero no nos hace caso, vuelve a pasar que volvemos a decir, pero ahora una cuarta vez, el cuarto llamado ya involucra pues una emoción y es el enojo, porque no nos están haciendo caso, ¿verdad? Claro. Entonces volvemos a gritar e insistimos con gritos y amenazas. Posteriormente, pues vamos a explotar y muy probablemente vamos a generar más gritos y a generar más amenazas dentro de los niños. Y de esta manera, a veces los niños cuando ya les gritamos, porque a veces les acostumbramos tanto a que les tenemos que gritar para que hagan caso, exactamente, y nosotros sentimos culpa. Y muchas veces este patrón reactivo se presenta mucho en las mamás y en los papás, y sobre todo en los hijos, porque digamos que los niños ya están acostumbrados a que las instrucciones se tienen que dar gritando e insultando. Por lo tanto, cuando ya se les está hablando de una manera quizás pues muy paciente, no acceden a la primera. Entonces, este patrón reactivo es muy común de mamás o papás que ejercen este tipo de crianza permisiva o autoritaria, sobre todo la autoritaria. Y desde luego que este patrón reactivo tiene varias reacciones. Sí. Una de ellas es justamente implotar, ¿de acuerdo? Vamos a ver que hay papás que en vez de explotar, implotan. Y aquí viene el sentimiento de culpa, ¿no? El sentimiento de culpa de por qué le grité, por qué le tiré la chancla, ¿no? O por qué... Ya lo maltraté. Exactamente. Y eso es implotar, es decir, Sí. todo esto que en algún momento dije de gritos y amenazas ya me está generando culpa a mí, ¿no? Entonces, hay papás que implotan y esa es su reacción cuando están ejerciendo el patrón reactivo. O por el contrario, hay papás que explotan. Implotar es justamente todo hacia adentro, es como internalizar. Okay. Y explotar es llevar todo al exterior. Entonces hay papás que de por sí ya explotaron dentro de este patrón reactivo y terminan explotando más. Entonces aquí ya vemos gritos, golpes, más amenazas, todo lo que tiene que ver con violencia física y psicológica en la crianza. Y también vamos a ver que quizás no hay papás que ni imploten y quizás no exploten, pero hay papás que huyen, ¿de acuerdo? Entonces ven de que su hijo ya no quiere hacer determinada actividad, entonces lo dejamos ahí y me huyo. Váyate cuando quieras. Exactamente, y huyo. Entonces, estos tres patrones de comportamiento están muy presentes en estos estilos de crianza. Okay. Uh-huh. Ya lo escucharon, mamitas y papitos. Abusados. Estos estilos de crianza tienen un patrón que es lo que nos acabas de comentar en los padres, ¿verdad? ¿Cuáles son los aspectos de una crianza autoritaria? Bueno, dentro de la crianza autoritaria, como ya lo mencioné, justamente lo que reina es el miedo. Lo que busca la crianza autoritaria es someter a los niños a través del miedo. Entonces vamos a ver todo lo que tiene que ver con violencia física, que vaya, yo creo que ya se ha tocado en otros, es algo muy presente que nos enseñan aquí en el Instituto Estatal de las Mujeres, y también lo que tiene que ver con violencia psicológica. Entonces, esto implica la crianza autoritaria, todo lo que tiene que ver con violencia física como psicológica en la infancia. Y para los infantes, precisamente, ¿cuáles serían los efectos? Claro, bueno. Obviamente serían negativos, ¿no? Pero claro. ¿cuáles serían? Sí, vaya, justamente aquí traje una ilustración de un niño, adelante, ¿no? Adelante. Entonces, imaginemos que este niño es nuestra hija o nuestro hijo y pensemos
¿cómo se ha de sentir este niño cuando mamá o papá le grita o lo etiqueta o incluso lo agrede físicamente? Entonces vamos a ver de que no se va a sentir bien, su corazón va a estar totalmente herido e incluso puede estar desarrollando o ya están presentes muchas heridas de la infancia. Claro. Entonces, una niña o un niño que vive violencia dentro de la crianza, ya sea por parte de mamá, papá o ambos, va a tener sentimientos de inferioridad e inutilidad, ¿de acuerdo? No se va a sentir capaz para enfrentar al mundo y menos para enfrentar a sus padres, porque hay niños que obviamente van a sentir impotencia. Sí. Todo el mundo siente impotencia cuando nos están maltratando, gritando o agrediendo. Entonces, los niños desde luego sienten esta impotencia. Entonces, justamente por eso se sienten inútiles o se sienten inferiores. ¿Por qué? Porque no son capaces de defenderse frente a dos figuras de autoridad, como lo puede representar mamá o papá en este caso. Okay. Otra cuestión también que viene de la mano es la indefensión aprendida. Es decir, niños que en la escuela quizás la violencia se vuelve a presentar y tampoco son capaces de defenderse ante ese tipo de violencia. Pues y se vuelven sumisos, ¿no? Exactamente. Y en el futuro también vamos a ver adultos que no aprendieron a defenderse o a solucionar las cosas de manera asertiva, en este caso. Y justamente sentimientos de soledad y abandono. ¿Por qué? Porque dentro de una crianza, ya sea permisiva o autoritaria, pues obviamente hay niños que se van a sentir abandonados en todo este proceso, porque las principales figuras que deben brindar seguridad no le están dando. Entonces, igual creo que nos ha pasado que cuando no estamos en un espacio seguro, nos sentimos solos, ¿verdad? Sí. Entonces, los niños también llegan a sentirse solos cuando observan que mamá y papá les están maltratando de esta manera. También vamos a ver dificultad para comunicarse o comunicar lo que sienten. ¿Por qué? Porque hay un patrón muy, muy marcado a veces dentro de los hogares, y es que los problemas se solucionan a golpes o gritando. Entonces los niños van introyectando esa conducta y van a ir resolviendo los problemas gritando o pegando o maltratando. Que se pueden también volver agresivos, ¿no? Exactamente. Podemos tener niñas, niños, adolescentes agresivos que se convierten pues precisamente por el estilo de crianza que van teniendo. Igual, una pregunta, ¿pueden desarrollar baja autoestima? Sí, desde luego. De hecho, esta parte de la indefensión aprendida va de la mano con una baja autoestima y con los sentimientos de inutilidad. ¿Por qué? Porque a veces dentro de la crianza hay etiquetas y estas etiquetas son muy dolorosas y a veces las introyectan. Como por ejemplo, etiquetas puede ser, eres un flojo, eres un cochino o cochina porque no te quieres ir a bañar, ¿no? O algunas otras etiquetas que son muchísimo más fuertes y más dolorosas para los niños. Entonces, estas etiquetas negativas, los niños las van introyectando y llegan a creérsela, ¿de acuerdo? Y ya sea en la vida adulta, estas etiquetas no van a ser solamente unas etiquetas que se van cargando a lo largo de la vida, sino que también ya van a ser un fantasma en la vida de los adultos que fueron maltratados en la infancia, porque de repente vamos a ver, no sé, ciertas etiquetas, ¿no? Que hacen sentir a los niños incapaces. Entonces, si no se trabaja con psicoterapia o con terapia, ese sentimiento o esta consecuencia de la crianza, en un futuro vamos a tener adultos rotos y adultos sobre todo que van a ir creciendo con estos fantasmas que le van a impedir hacer muchas cuestiones dentro de su vida. Claro, porque a veces igual cuando los padres ya ahora sí que, como explicaste, cuando rompen y explotan, pues a veces dicen palabras que a lo mejor no las quieren decir, pero por el enojo, ¿verdad? Se les sale como, por ejemplo, no sirves para nada, eres un inútil. Y toda esa forma en la que le hablamos a nuestros hijos, pues puede repercutir, porque igual ellos pues se lo van metiendo en su cabecita, y como tú dices, luego se creen personas insuficientes, ¿no? Así es. Bueno, vamos a pasar a ¿por qué surgen estos patrones y reactivos?
Bueno, estos patrones reactivos pueden surgir por diversas maneras y una de ellas es porque, vaya, vamos a verlo desde lo cultural. Dentro de la cultura mexicana es muy común e incluso a veces tomamos a broma esta cuestión de la violencia dentro de casa y pues no debería ser así. Claro. Otra cuestión es porque hay mamás y papás que necesitan sanar su niño interior, es decir, a veces hay muchas cuestiones dentro de su propia crianza, de sus padres, es decir, Claro. a veces de los abuelos o incluso de personas pasadas dentro del árbol genealógico familiar, que aprendieron a criar de esa manera y aprendieron a criar justamente pegando, gritando y pues no de una forma asertiva. Entonces, por eso están estas cuestiones y otra cuestión también es la desinformación. A veces no saben ejercer una crianza respetuosa porque no tienen la información adecuada y la verdad que pues qué bueno que el Instituto Estatal de las Mujeres abre este espacio para poder informar a mamás y a papás que requieren este tipo de asesoría o de información también. Así es, como dices tú, por nuestras culturas o nuestro estilo de crianza de que hemos venido trayendo a lo largo de la historia, ¿verdad? Con este estilo de crianza autoritario. Uh-huh. Hemos crecido, a lo mejor, muchas y muchos de los que nos están viendo. Y pues aquí lo importante, como dices tú, es pues romper con esto, ¿no? Entonces, ver qué es lo que sí podemos tomar, porque bien desde un inicio, lo dijo la psicóloga, la crianza, la que estamos viendo ahorita, la respetuosa, no quise decir como lo dije al principio, positiva, porque me parece correcto lo que nos explicaste. Entonces, toma de las dos, de la autoritaria y de la de permisiva, ¿cómo se llama? Toma de estas dos uh-huh. para llevarla a cabo. Entonces es importante que nosotros podamos definir y escuchar qué tipo y estilo de crianza estamos llevando y ver qué es lo que podemos retirar, pues para no seguir afectando a nuestros infantes. Exactamente. ¿Cuáles son los principios de la crianza respetuosa? Bueno, los principios de la crianza respetuosa son 4 uh-huh. e incluso de acuerdo al teórico que la vaya a implementar, pues puede haber más, ¿no? Claro. Pero dentro de este paradigma que me he especializado, pues el primer pilar o el primer principio es la comunicación asertiva con los hijos. Uh-huh. Y la comunicación no solamente es una acción de comunicar saberes, vaya, sino que también la comunicación involucra la escucha activa, ¿de acuerdo? Entonces, uh-huh. no es lo mismo estar hablando con nuestros hijos con el teléfono en la mano, de esta manera, mientras ellos están hablando. ¿Por qué? Porque les estamos dando un mensaje y es el mensaje de no me importa lo que me estás diciendo. Entonces, es muy importante que la comunicación no tenga alguna pantalla o alguna tablet o algún teléfono que esté distrayendo a mamá o a papá. Entonces, es muy necesario escucharlos, hacer contacto visual, bajarnos a su nivel incluso para poder comunicar lo que estamos sintiendo también nosotros, porque es una comunicación bidireccional. Mi hijo me dice lo que él siente, yo le digo también lo que estoy sintiendo y ambos nos escuchamos para reforzar este vínculo. Sí, fíjate, Abby, que uh-huh. en lo personal, una ocasión mi hija me estaba platicando, tiene 7 añitos, y me estaba platicando, te voy a contar algo. Y yo le dije, sí, hija, adelante, pero estaba yo revisando una cuestión en el teléfono, pero yo según era de rapidito en lo que estaba parando oreja. Ajá. Pero me dice, oye, pero lo que no me gusta es que no me estás prestando atención, porque si yo te estoy hablando, veme a los ojos. Uh-huh. Y yo me quedé así de, o sea, sí, como los niños se dan cuenta de esto, ¿verdad? De que, sí le estoy diciendo a mamá algo y sí me está poniendo atención uh-huh. a que, como tú dices, que estemos con el celular y los niños hablando y que no, lo importante es que los veamos para que ellos se sientan realmente escuchados, Exactamente, ¿no? Así es. Y sobre todo que los niños, si los escuchamos bien, nos van a dar la pauta. Y en este caso, qué bello ejemplo estás brindando, sí. porque ahí tu hija te está brindando sí. la pauta y te está comunicando qué es lo que quiere. Entonces, podemos aprender mucho de los niños e incluso aprendemos a ser mamás y aprendemos a ser papás
a través de nuestros hijos, ¿no? Entonces ellos nos van a ir marcando la pauta. Lo importante es escucharles para saber comunicarnos de una mejor manera. Y justamente otro principio de la crianza respetuosa es la validación emocional. Y aquí tiene que ver mucho con dar validez o dar una etiqueta a las emociones que se están sintiendo en este momento. Por ejemplo, vemos a un niño que está en el súper muy enojado porque quizás no le pudieron comprar un juguete, ¿no? Entonces, vamos a darle una etiqueta a eso que está sintiendo al niño, es decir, veo que estás muy enojado en este momento porque no te pude comprar el juguete, pero lo vamos a hacer quizás en otra ocasión porque en este momento no podemos, ¿de acuerdo? Entonces, siempre también hablando con firmeza en este caso, y con una mamá o un papá regulado, porque aquí viene el secreto que también es uno de los principales secretos en la crianza respetuosa, y es que un niño desregulado, es decir, un niño que está haciendo berrinches y pataletas, no va a poder ser regulado por un adulto que también está desregulado emocionalmente. Entonces necesitamos respirar profundo, imaginar que nosotros somos como un bombero que va a apagar un fuego. Entonces un bombero no va a entrar a apagar el fuego todo desesperado, sí, ¿verdad que no? Porque se va a quemar también. Sí. Entonces se recomienda que mamá y papá esté tranquilo para que el niño vaya a regularse emocionalmente también. Esto es algo muy importante. Claro, o sea, en el momento no, ¿sabes qué? No te lo voy a comprar porque no traje dinero. O sea, sí, respiramos tranquilamente. Exacto. Y nos acercamos y le explicamos, como siempre le hemos dicho en nuestras mesas de diálogo, que es importante que no les digamos, no le digamos a los niños siempre un no, sino que validemos el por qué no se puede hacer tal cosa, como dijiste, no te lo voy a comprar, o en este momento no, pero en otra ocasión pues lo vamos a comprar, ¿no? Exactamente. Porque si le damos de tajo un no, peor la situación, ¿no? Y sobre todo si ese no viene acompañado de gritos, amenazas. Sí, que es lo más probable porque te tienen a un límite y en ese momento van a explotar. Y sobre todo que es como si estuviéramos apagando el fuego con más fuego. Entonces, si el niño está enojado y papá y mamá también está enojado y queremos buscar tranquilizar las cosas así, no lo vamos a lograr de ninguna manera. Porque incluso otro de los 4 principios de la crianza respetuosa también es la empatía. Es decir, vemos a unos papás empáticos cuando, uno, validan, pero también cuando se bajan literalmente al nivel de los niños para hacer contacto visual. ¿De acuerdo? Entonces, podemos practicar la empatía desde bajarnos a su nivel y hacer contacto visual. Mirarles a los ojos y también pues eliminando el teléfono para poder comunicarnos de una mejor manera. Y otra cuestión es el contacto físico y el tiempo de calidad. El contacto físico tiene muchos beneficios con los hijos, ya que cuando abrazamos a nuestros hijos estamos haciendo que ellos liberen en su cerebrito la hormona del apego, que es la oxitocina. Entonces, cuando les abrazamos, les mimamos, les damos palabras de amor y etiquetas positivas, pues obviamente ellos van a crecer con una buena autoestima y también van a tener un vínculo más seguro con mamá y papá, porque pues van a ver de que somos un lugar seguro para ellos de esta manera. Incluso está comprobado científicamente que jugar con los niños 30 minutos diario para ellos equivale como si hubiéramos jugado con ellos como una semana completa. Entonces, sí, entonces digamos que el contacto físico y el tiempo de calidad tiene grandes beneficios en la vida de los niños. Qué interesante y qué bonito esto que nos platicas. Abby, te invito a que te quedes con nosotros para continuar con este tema, por supuesto, de este pequeño corte, el que vamos a hacer en este momento. No se vayan, espérenos y regresamos con más de Mesa de Diálogo.
Regresamos. El Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a través del programa PAIMEF, presenta Mujeres Seguras. Sean bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Mujeres Seguras, donde hablaremos del siguiente tema. Hostigamiento virtual. Es el acoso o intimidación que se da por medio de las tecnologías digitales. Esto puede ocurrir en redes sociales, teléfonos móviles, plataformas de mensajería y videojuegos. Esta situación es un comportamiento que busca repetirse para que de esta manera la víctima pueda sentirse atemorizada, enfadada o humillada. El tener ciertas diferencias, como lo son las creencias religiosas, cultura, orientación sexual, origen o aspecto físico, hace que incrementen las posibilidades de sufrir hostigamiento virtual. El hostigamiento virtual puede traer consecuencias emocionales, sociales y cognitivas, como la baja autoestima, insomnio, dificultades académicas, incontinencia, dolor abdominal, problemas de comportamiento o ansiedad. Cuando existen casos graves, la conducta de algunos jóvenes puede ser delictiva. En casos extremos, pueden llegar a caer en depresión aguda hasta provocarles el suicidio. Si te interesa saber más de este y otros temas, no te olvides de continuar con nosotros en un capítulo más de Mujeres Seguras por una vida libre de violencia. Síguenos en nuestras redes sociales. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Si sufres violencia, comunícate a la línea Mujeres Seguras al 9933 1668 13. Instituto Estatal de las Mujeres. Continuamos. ¿Qué tal, queridas amigas y amigos? Ya estamos de regreso nuevamente con ustedes. Gracias por la espera. Bienvenidas y bienvenidos a las personas que van llegando. El día de hoy estamos teniendo una charla muy amena con nuestra psicóloga Abby acerca de la crianza respetuosa. Estábamos antes de ir al corte platicando, ¿verdad?, acerca de los principios que de esta crianza respetuosa, y nos los estaba puntualizando Abby, nos estaba platicando de la comunicación asertiva, la escucha activa, la validación emocional y la empatía que debemos tener por los infantes. Y para ello le voy a dar la palabra para continuar esta charla, y espero que estén poniendo mucha atención. Abby, sí, adelante. Claro, y vaya, uno de los pilares pues muy principales dentro de la crianza respetuosa, como bien lo vimos, es la empatía, pero también qué es lo que necesitamos para ser una mamá o un papá más efectivo y empático. Bueno, pues una de ellas es primero fijarnos en nuestro propio pensamiento, que es el pensamiento adultocentrista. Y el pensamiento adultocentrista es este tipo de pensamiento que quiere resolver todos los problemas del mundo a través de las soluciones adultas y a través del ojo de un adulto o de una adulta, ¿no? Entonces, a veces este pensamiento adultocentrista nos ciega mucho y no nos hace buscar soluciones para con nuestros hijos. Por ejemplo, los niños pasan por una etapa que son la etapa de 0 a 7 años. Entonces, este septenio, en la vida de los niños, tiene por característica muy especial un tipo de pensamiento que se llama el pensamiento egocentrista. El pensamiento egocentrista lo marcó un teórico muy importante en la psicología, que es Piaget. Entonces, Piaget nos habla del pensamiento egocentrista como este pensamiento que se centra en la solución de los conflictos a través del propio ojo del niño. Es decir, los niños de 0 a 7 años no van a aceptar para nada solucionar problemas
a través de la solución de un adulto, ¿no? Entonces, para los niños, su pensamiento, su criterio es muy importante en esta edad y por eso a veces de repente vemos berrinches o poca flexibilidad mental en los niños. ¿Por qué? Porque pues no aceptan otro punto de vista, ¿no? Pero ¿por qué pasa esto? Porque el cerebrito del niño está en desarrollo, entonces todavía no está maduro, por lo tanto vamos a ver poca flexibilidad, vamos a ver berrinches y esto incluso es parte del desarrollo, es normal que en esa edad surjan ciertos berrinches o cierta inflexibilidad mental para opinar o para recibir instrucciones, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros no entendemos que su cerebro todavía no está maduro y que todavía necesita habilidades para ir aprendiendo, pues vamos a ver adultos que están únicamente en su pensamiento adultocentrista y nunca se van a bajar a la etapa de los niños en este caso. Entonces es muy importante identificar cuáles conductas adultocentristas tenemos también dentro de la crianza, ya que el adultocentrismo pues a veces va a alejar la relación de madre e hijo o padre e hijo en este caso. Ok. Abby, una característica para personas que van llegando y ponerlos un poquito en contexto, una de las características de la crianza permisiva, ¿cuáles serían? Claro, una de las características de la crianza permisiva pues es justamente, esto del patrón reactivo, ¿no? Esto que tenemos aquí, que es justamente culpar a los niños o hacerlos sentir mal, también sermonear o interrogar e incluso dar etiquetas. ¿Por qué? Porque un padre permisivo, cuando se da cuenta que la situación se está saliendo de control y que no hay límites en casitas, a veces responsabilizan al niño de que no se porta bien o de que es muy berrinchudo y toda esa cuestión. ¿Pero por qué pasa? Porque mamá o papá nunca puso los límites adecuados. Entonces, ¿cómo queremos a niños que de cierta manera tengan una conducta adaptativa si nunca se le han puesto límites o reglas? Y otra característica justamente... Dejamos pasar por alto exacto, las cosas. Así es. Y justamente eso de dejar pasar por alto es muy característico de los padres permisivos. ¿Por qué? Porque escapan de su responsabilidad como madres y como padres. Por lo tanto, vamos a ver que no asumen la responsabilidad parental y también le echan la responsabilidad a otros miembros de la familia, como puede ser, por ejemplo, los abuelos, que es muy común que a veces los niños sean cuidados por los abuelos, o a otra persona que también esté involucrada dentro de la crianza. Exactamente. Entonces, esas son las principales características de una crianza permisiva. ¿Por qué? Porque pues no hay límites en esta cuestión. Y fíjate que los padres permisivos tienen una característica muy, muy especial a veces y muy marcada. Y es que en esta cuestión se dan cuenta que no hay límites y que la conducta del niño se está saliendo del control y vaya, ya no tienen de otra más que a veces incluso ejercer la violencia. Entonces se van al polo autoritario y ejercen violencia, gritan, etiquetan y toda esta cuestión. Y el día de mañana, cuando quieren volver a poner límites, no lo hacen y regresan al polo permisivo. Entonces, a veces cuando se dan cuenta que ya no pueden controlar la crianza en esta cuestión, pues obviamente ejercen violencia en este caso. Ok, qué interesante. ¿Cuáles son las consecuencias de una crianza respetuosa? Bueno, una de las consecuencias más efectivas dentro de la crianza respetuosa en la vida de los niños es que vamos a tener niños mentalmente saludables y fortalecidos, niños que van a saber decir no en esta cuestión y niños que también no se van a dejar llevar por otros niños dentro ya sea de la escuela o de algún otro ambiente. Y la crianza respetuosa tiene muchos beneficios, tanto para los niños como también para los padres, en este caso, porque pues vamos a tener padres que son conscientes de sí mismo y de su propia historia, porque justamente uno de los primeros pasos para involucrarte en crianza respetuosa es que tú reconozcas tu propio patrón tu propio patrón reactivo,
pero que también cortes con estas cuestiones ancestrales dentro de la crianza y en la familia en este caso. Claro. Entonces sí es muy importante hacer consciente lo inconsciente para que no se repitan muchos de estos patrones en la crianza con nuestros hijos, porque por ahí, vaya, todos los seres humanos tenemos fantasmitas, ¿no? Sí. Y si no trabajamos con estos fantasmas del inconsciente, el día de mañana se van a aparecer en los escenarios de la crianza y vamos a empezar a criar desde el miedo y no desde el amor en este caso. Ok. ¿Cómo podemos poner en práctica los padres este estilo o tipo de crianza? Bueno, pues el primer paso fue hacer consciente lo inconsciente. Otra, buscar incluso asesoría psicológica para que vayamos trabajando incluso con estas cuestiones que no gestionamos de nuestra propia infancia. Y lo vuelvo a repetir, para trabajar con estos fantasmitas que a veces no nos dejan. Y por otra parte, pues es justamente empezar a empaparte. Hay mucha literatura que tiene que ver con crianza respetuosa. Uh-huh. Hay un paradigma que se llama crianza efectiva. Uh-huh. Entonces es la psicóloga Gaby. Gaby es una de las mejores psicólogas de México. Entonces ella asesora a muchos papás en cuanto a la crianza respetuosa. Y nos hace ver muchas cuestiones que tienen que ver sobre cómo criar desde el respeto y no desde el miedo. Y otro paso para introducirnos en esta cuestión de la crianza respetuosa es hacernos responsables de nuestros hijos, ¿de acuerdo? Porque hay una diferencia entre reaccionar y otra responsable. Reaccionar es todo lo que vimos del patrón reactivo y responder es hacernos responsables de la vida de quienes dependen de nosotros, ¿de acuerdo? Claro. Entonces ya depende de nosotros si ser unos padres reactivos o ser unos padres responsables, en este caso. Uh-huh. La crianza respetuosa, ¿qué efectos positivos tiene en los niños? Sí, en los niños pues vamos a ver niños fortalecidos en autoestima. Vamos a ver niños que incluso van a saber resolver problemas de una manera pues más adecuada. Claro. A veces, en el consultorio me ha tocado con padres que incluso le han dicho a sus hijos, si te pegan, tú le pegas y le pegas más fuerte. Ay, sí, ¿no? lo he escuchado. Sí, exactamente. Sí. Entonces, eso nos está transmitiendo de que no se pueden resolver conflictos sin golpes. Entonces, si nosotros le involucramos eso a los niños, pues van a resolver con más violencia. Claro, es como que le estamos metiendo un chip de ahí de golpea, o sea, todo lo vas a solucionar con golpes, con gritos y pues de alguna manera estamos inculcándole eso a los pequeños. Te iba a preguntar, al principio estábamos hablando acerca de que este estilo de crianza se caracteriza por tener la crianza autoritaria y la crianza permisiva. Desde tu experiencia, ¿qué cosas les aconsejas a los padres, a las madres que nos están viendo, que podemos tomar de estos modelos para implementar este estilo de crianza, positiva? Claro, Positiva, respetuosa. Vamos a quitar positiva de la boca. Fíjate que es una buena pregunta, porque lo que podemos tomar de quizás del estilo autoritario es un poco la firmeza, ¿de acuerdo? Transmitir a los niños que no es no, y la firmeza es muy diferente a la violencia, ¿de acuerdo? Entonces, la firmeza involucra respetar mi propia postura y mi propio límite. Entonces, en este caso, si en algún momento dijimos que no podemos, en este momento quizás ver películas porque ya son las 12 de la noche y necesitamos dormir, pues respetar eso. Por más de que pataleen, por más de que hagan berrinche, respetar esta postura con firmeza siempre, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si cedemos a algo que incluso ya dijimos que no, vamos a ver de que vamos a pasar al polo permisivo, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos rescatar la firmeza de esta parte autoritaria y sobre todo también empezarla a practicar. La crianza, otro de sus secretos es la práctica. Practicar,
para ir moldeando la conducta de los niños. Bien, la conducta, vaya, si los adultos no la podemos cambiar, incluso la conducta de un día para otro, menos en los niños. Entonces, ir moldeando ciertas conductas en los niños e ir haciendo cambios en la crianza paulatinamente. No podemos hacer cambios de un día para otro, porque incluso a nosotros nos va a resultar muy, muy abrupto este cambio, ¿no? Pero Claro. vamos a ir viendo poco a poco, y el secreto es la práctica. Así es. Y de la crianza, la otra permisiva. La permisiva, lo que podríamos rescatar es quizás dar espacio a los niños para que puedan sentir sus emociones, ¿de acuerdo? Para que puedan sentir sus emociones, por ejemplo, el enojo es algo muy importante en la vida. De hecho, aquí hay un mito, ¿no? Porque se cree comúnmente de que hay emociones positivas y negativas, pero este es un mito. Todas las emociones son funcionales. El enojo surge cuando estamos viendo que hay una situación que es injusta. Entonces, si nuestros hijos sienten enojo, bueno, vámonos a un rinconcito de la calma y te voy a dar la libertad de que sientas esa emoción. Si sientes tristeza, vámonos al rinconcito de la calma y siente esa emoción de la tristeza. Y justamente a veces eso es lo que podemos rescatar de la crianza permisiva, dar la libertad de sentir, porque en un polo autoritario hay papás que no van a dar la libertad de que se sienta la emoción, y eso es algo muy importante, sentir la emoción y no evadirla. Incluso pasa con la emoción más incómoda, que es la ansiedad. Entonces, ¿qué pasa si nosotras como personas reprimimos la ansiedad? El día de mañana la ansiedad va a aparecer en colitis, va a aparecer en otras enfermedades, ¿no? Entonces, por más incómoda que sea una emoción, hay que sentirla a como debe ser. La tristeza se siente llorando, el enojo se siente gritando, apretando, pateando un saco de box, todo eso, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que podríamos rescatar de la crianza permisiva. Una de las cuestiones de la crianza respetuosa que me gusta mucho es que toma de gran importancia el sentimiento de las niñas, de los niños, de ser escuchado, de lo que realmente es de su interés, de ellos, y no pasar por encima de lo que ellos necesitan, vaya. Claro. Entonces, bueno, personal sí me gusta este estilo de crianza. Abby, me gustaría que pudieras regalarnos, no sé, algún consejo, tips para las mamitas y papitos que nos están viendo, sobre todo desde tu experiencia. Bueno, pues el tip principal que les puedo yo recomendar, es que por más difícil que parezca al inicio ejercer este tipo de crianza, pues vamos a aprender desde la práctica. No hay de otra manera. El secreto es practicarlo. Y otro tip también muy importante que se les puede brindar es que lleven su propio proceso psicológico. Claro. Y que reconozcan y conozcan su propia historia. ¿Por qué? Porque es muy importante primero ver de dónde vienen estos patrones reactivos para poder, digamos, combatirlos y corregirlos en la crianza. Sí. Y otro tip es acompañar a los niños en sus emociones y no dejarlos solos. ¿Por qué? Porque tanto mamá como papá tiene que ser un espacio seguro para los niños. Entonces, es lo más valioso que hay en la infancia de los niños. Y el día de mañana, pues es más fácil reparar a niños emocionalmente que adultos que ya están totalmente rotos emocionalmente. Entonces, en esta cuestión, acompañar a los niños, practicar estas técnicas respetuosas, validar sus emociones es uno de los ejes más principales para que podamos ejercer la crianza respetuosa, sobre todo. Así es, porque igual nuestra infancia influye mucho en el tipo de adultos que vamos a ser pues adelante ante una sociedad, ¿no? Por eso es importante
saber y buscar las estrategias, sobre todo ahorita en esta mesa de diálogo que estamos hablando sobre los estilos de crianza, y si a lo mejor tu mamita, papito que nos estás viendo, ya te identificaste en qué estilo de crianza estás implementando, pues es importante que sepas que una de las favorables es la crianza respetuosa, y que pues esta determina o tiene dos factores que conlleva lo que es la crianza autoritaria y la crianza permisible. Eso toma unas cuestiones de estas dos para poder implementarla, y como lo dijo pues ya nuestra psicóloga Abby, que estuvo con nosotros aquí, que está dándonos tips que espero que ustedes pues los pongan en práctica y que les sea también pues de gran ayuda. Abby, me gustaría que para antes de despedirnos, algo que les quisieras decir a nuestros papitos respecto a estos estilos de crianza, ¿qué es lo que tienen que eliminar? Claro, bueno, lo principal que tenemos que eliminar pues son los gritos y la violencia, ¿de acuerdo? Porque recordemos, todas las niñas, niños y adolescentes tienen el deber y el derecho, sobre todo, de vivir una vida libre de violencia. Entonces, en este caso, eliminar la violencia, las etiquetas, la violencia física y psicológica, que es muy importante que podamos entender. ¿Por qué? Porque la violencia es un estresor en los niños. Entonces, si tenemos niños estresados, vamos a tener niños bloqueados. El estrés bloquea mucho la parte de las funciones ejecutivas de nuestro cerebrito. Entonces, el estrés muchas veces se va a trasladar incluso a dificultades de aprendizaje. Justo. Sí, exacto. Autoestima, enfermedades. Hay niños que viven en un entorno altamente hostil, que incluso somatizan la violencia. Entonces vemos niños a edad de 10 años ya con gastritis, ¿te imaginas? O incluso con urticaria, con muchos problemas de salud que se desencadenan del estrés que involucra la crianza. Entonces, en este caso, lo principal que debemos de dejar es de violentar a los niños, ya sea física o psicológicamente en este caso. Así es, porque como bien lo dices, puede verse afectada su salud, aparte de su integridad física, su salud, y también puede repercutir en el ámbito académico, ¿no? Así es. Que esto también lo vimos mucho en el tiempo de pandemia, que sucedía que pues las mamás tenían que hacerla de maestras, y pues se estresaban, le gritaban a los niños, y esto pues sí perjudicó un poco en su aprendizaje de ellos, de no poder pues desarrollarse bien por lo mismo de los gritos de este tipo, que a lo mejor mamás no lo querían hacer como en sí en tal, pero pues sí ejercían una cierta violencia, ¿no? Al hablarles fuertes. Entonces, por favor, tomen estos consejos que les está dando Abby. Recuerden que estas mesas de diálogo pues son con temas de interés para favorecer a la prevención más que nada y la erradicación de la violencia. Esperamos que les sea también de gran ayuda. Les recordamos también que en el Instituto Estatal de las Mujeres está ubicado en la calle Abelardo Reyes 201-B en el fraccionamiento Arboledas. También tiene una línea de atención, línea Mujeres Seguras, con el número 9933-166813. Y Abby, antes de despedirnos, recuérdales a nuestro público acerca del concepto. ¿Qué es, con tus propias palabras, la crianza respetuosa? Claro, sí. Para que les quede claro, porque a veces nos dicen, es que hablan con mucho tecnicismo. Entonces, vamos a invitar a Abby que con sus propias palabras les defina qué es la crianza respetuosa. Ok, bueno, la crianza respetuosa es un paradigma o es una corriente que es muy importante que los padres ejerzan para que se forme un vínculo adecuado dentro de la relación mamá y papá, y también padres e hijos. Y en este caso, sobre todo, es muy importante recordar esta palabra que es espacio seguro. Es decir, la crianza respetuosa es un espacio seguro para los niños y para las niñas que viven pues obviamente con mamá y papá, o incluso también con niñas y niños que solamente viven con un progenitor.
Así es, hay que recordar que el hogar y la familia es el lugar donde ellos se sienten seguros, es su espacio de protección, de calidez. Y entonces, pues mamitas y papitos, les invitamos a que ejerzan este tipo de crianza. También otra situación que platicábamos aquí durante la mesa de diálogo es que es importante que nosotros rompamos con los esquemas que hemos venido trayendo con este estilo de crianza autoritario, y hay felicidades para quienes realmente sí lo hacen y dicen, momento, a mí me criaron así, pues con gritos, con violencia, con mucha autoridad, y que dicen, yo no quiero esto para mi hijo, se informan y empiezan a implementar este estilo de crianza. Muchas felicidades a esas madres, a esos padres que tienen esa capacidad, y pues también invitamos a las personas que nos están viendo a que la implementen. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Les doy las gracias por habernos acompañado, así como también le doy las gracias a Abby por tu tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada. Ay, y pues gracias, ni tanto, pero gracias por el tiempo que te hiciste, por tu visita, y esperamos tenerte pronto, porque al menos yo como madre te agradezco este tema que hoy nos trajiste, lo que nos comentaste, los tips que nos diste, que sobre todo sé que van a ser de gran ayuda tanto para mí como las personas que nos están viendo. Gracias, Abby, una vez más, en nombre de todo el programa. Y bueno, se nos terminó el tiempo. Los veo en otra mesa de diálogo y espero que este tema haya sido pues de su agrado. Nos vemos la próxima. Hasta luego. La información es prevención. Y la prevención poder. Sé parte de nuestro siguiente tema. Y no te pierdas la próxima Mesa de Diálogo. Síguenos en nuestras redes sociales. Si sufres violencia, comunícate a la línea Mujeres Seguras al 9933 1668 13. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres.